saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas. Y vamos al capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. Y dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, la cual la leo en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. De las 13 cartas del apóstol Pablo, una de las cartas más llamativas en cuanto a reprensión y obviamente también en doctrina, es precisamente la carta a los hermanos de Galacia. Es una carta no muy extensa comparada con otras. Sin embargo, tiene riqueza doctrinal, pero también nos muestra de alguna forma el corazón y el carácter del apóstol Pablo, de su sana preocupación por las iglesias, las cuales muchas fueron levantadas a través del arduo trabajo de Dios por la vida de este hombre, por medio de la vida de este hombre. En los hermanos de Galacia había una gran crisis interna. La iglesia, obviamente, dado el margen o la forma, la dinámica de toda iglesia, nació mediante el accionar del Espíritu Santo a través de la proclamación de la palabra del apóstol Pablo. Sin embargo, en un espacio breve, a la partida de Pablo, esta iglesia fue visitada y se infiltraron falsos maestros y que trajeron obviamente perturbación. Eso lo vemos en el versículo 7 del capítulo 1 de la misma carta. También lo vemos en capítulo 5 en el versículo 12. ¿Qué había pasado con estos falsos maestros? Habían convencido a los Gálatas que había una necesidad de circuncisión añadida a la obra gratuita de la cruz. Es por eso que quiero titular la meditación de hoy: el error de los Gálatas. El error de los Gálatas. Ya en la introducción de la carta prácticamente, desde el versículo 6 al 10 del capítulo 1, el apóstol Pablo habla de que no hay otro evangelio, sino que hay falsos que están perturbando, que están confundiendo, que están llevando a la iglesia por un camino diferente. Y él les dice: no se dejen mover de su fundamento.
Analicen de quién viene, y aunque fuese un ángel del cielo, o uno de nosotros, hablando él de los apóstoles, no les creáis. Y quien haga tal cosa, y quien siga tal cosa, doblemente es un anatema. La palabra anatema tiene una connotación antiguo testamentaria y nuevo testamentaria, pero tiene un punto en común clave. El anatema en el Antiguo Testamento era, por ejemplo, cuando había momentos de guerras, los botines, lo que quedaba de despojos y todas las cosas que pudiese el conquistador tomar del enemigo, se debía apartar una porción que era destinada a destrucción, pero quedaba bajo el juicio de Dios. Y eso era el anatema. De hecho, hay un pasaje muy fuerte en la Escritura a los días de Josué, donde tenían que respetar lo del anatema previo a la conquista también de Jericó. Tenían que respetar lo del anatema. Pero se nos dice en el relato que hubo un varón que no lo hizo y acarreó un terrible juicio. Acarreó un terrible juicio por quedarse con aquello que estaba destinado a la destrucción, pero que quedaba bajo las manos de Dios para tal efecto. Y esa situación trajo mucha complicación. Bueno, en realidad, a posterior de la caída de Jericó. Búsquelo en casita y es Josué capítulo 7. El contraste es, hubo una gran victoria cuando el pueblo obedeció, pero hubo un terrible fracaso cuando el pueblo desobedeció. Esto también aplica de alguna forma con los hermanos de Galacia, los Gálatas, y ese es el error que debemos evitar. Por no obedecer al sencillo mensaje del Evangelio, que consiste en presentar a Cristo como crucificado, y Evangelio significa buena noticia, cambiaron la buena noticia por las obras de la ley. La sencillez del Evangelio, en su médula, el mensaje central sencillo que involucra una salvación para nosotros gratuita, pero de un alto precio para Dios, y gratuita para nosotros no porque no tenga valor, sino que porque es tan alto el valor que no hay obra humana que la pueda alcanzar, fue cambiado y es cambiado y sigue siendo cambiado por cosas diferentes, por otro tipo de noticias, en donde muchas veces se habla de una salvación más obras. Ahí usted verá en Josué capítulo 7 cómo Acán comete este pecado terrible y acarrea juicio. El apóstol Pablo, en su afán de advertir y de corregir, les explica a los hermanos de Galacia que quien haga tal cosa de predicar un evangelio diferente y seguirlo, está acarreando juicio. El concepto nuevo testamentario de anatema es muy similar. Significa lo que está apartado, destinado para el juicio de Dios. Por eso que usa la palabra anatema, que se traduce maldito o bajo maldición. Entonces, amada iglesia, debemos observar atentamente cuál fue el error de los hermanos de Galacia, cuál fue el error de los hermanos de los Gálatas para evitar nosotros cometerlo. Ellos dejaron el sencillo fundamento y médula del evangelio por seguir un evangelio diferente. Estos falsos maestros tuvieron la habilidad de perturbarlos. Esta palabra tiene que ver con confundirlos. Y ellos se dejaron mover de su modo de pensar. Y esto es terrible. Es terrible cuando se confunde. Cuando se confunde el tiempo de la ley con el tiempo de la gracia. Bajo el tiempo de la ley, todavía Cristo no aparecía en la escena y el pecado no había sido quitado.
solo momentáneamente a través de los ritos de sacrificios era cubierto. Pero en primera instancia, en ese enfoque, era para el judío. Pero ya había un plan perfectamente elaborado en forma anticipada, en donde a través de Israel y Cristo naciendo a ese pueblo y muriendo como hombre, se haría extensiva a la humanidad, los descendientes de Adán. Pero para Israel hubo toda una regulación de leyes, sobre todo sacrificiales, para ir preparando la escena para el tiempo de Cristo. Y claro, la señal de pacto entre Dios y su pueblo era la circuncisión. Era el corte del prepucio del pene en el varón, para que quedase una imagen visible del pacto de Dios hacia los suyos. Pero ahora Cristo, cumpliendo la ley, y como Pablo dice en Romanos, Cristo es el fin de la ley, no por el hecho de que él la haya caducado, sino que la ley apuntó a Cristo y Cristo la cumplió cabalmente. Ahora no hay hombre que esté obligado a guardar la ley en el estricto rigor de obediencia a los ceremoniales, porque el autor de Hebreos, capítulos 9 y 10, nos enseña que el sacrificio de Cristo fue perfecto, hecho una vez y para siempre. Y el sacrificio de Cristo ahora quita el pecado. Por ende, ya no hay necesidad de sacrificios de animales ni de guardar la ley en ese estricto rigor. Es más, si usted analiza los 613 mandamientos, en Éxodo 20 se resumen en 10. Y en San Mateo 22, 37 al 40, el Señor Jesucristo lo resume en 2. Y es más, el apóstol Pablo, asumiendo que el cristiano ama a Cristo, por ende ama a Dios, lo resume en 1. Y dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos para cumplir con la ley de Cristo. Entonces, todo evidencia que el Evangelio en su médula es un mensaje de buena noticia, un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, pero sencillo. Estos falsos maestros complicaron la historia. Los hermanos de Galacia cayeron en este error. Y es por eso que el apóstol le dice en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos. Una palabra fuerte, dado que si vamos al lenguaje original, equivaldría a estúpidos, tontos, bobos. En otras palabras sencillas, le está diciendo Gálatas estúpidos. Y el apóstol Pablo no los está ofendiendo gratuitamente. El apóstol Pablo quiere un golpe a la conciencia de los hermanos de Galacia para que salgan del error en el cual están fundamentándose ahora. Y le dice, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esta palabra fascinó. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los encantó? ¿Usted ha escuchado de los encantadores de serpiente? ¿Ha visto esa imagen? Un tipo, un indio, porque son de la India, tocando una flauta y una cobra saliendo de un canasto, aparentemente seducida por el ritmo de la música. Hay todo un misterio porque según la ciencia algunos dicen que esas serpientes son sordas, pero algo ocurre, pareciera que son las vibraciones que hacen que ese animal se mueva al ritmo que emite el flautín. De alguna forma es la misma imagen, la misma figura que el apóstol está presentando, dado que le está diciendo quién los encantó, quién los fascinó, quién los está manipulando para no obedecer a la sencillez del mensaje, cuyo foco es Cristo pagando la deuda. Y todos en base a preguntas retóricas, preguntas que llevan a una respuesta para un cambio de acción. Y les dice después, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Por supuesto que no. ¿O por el oír con fe? Por supuesto que sí. El fundamento del Evangelio no es la obra. El fundamento del Evangelio es la fe. Por medio de la fe se activa la gracia de salvación. Y toda obra
que ahora se manifieste es una evidencia de salvación. Y todo fruto que se manifieste es un testimonio de crecimiento en el Espíritu. Y les reitera, tan necios sois, tan obstinados, tan obtusos, tan cerrados de mente, tan confundidos están. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hay algunos que interpretan esto y lo asocian a los dones o a las manifestaciones espirituales en la vida del creyente. El punto genuino de esta interpretación es que el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: Gálatas tanto se han endurecido, están hechizados y se han vuelto estúpidos, que habiendo comenzado en la gracia de salvación, van a terminar nuevamente esclavos a la ley, van a terminar su carrera siendo esclavos de la ley nuevamente. Tengo forma de demostrárselo, por supuesto, acá mismo en Gálatas capítulo 5. En Reina Valera 1960 lleva un subtítulo y dice: estad firmes en la libertad que otorga la gracia. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Volver a las obras de la ley pensando que son suficientes para justificarme. Ese fue el gran error de los hermanos de Galacia, de los Gálatas. Comenzaron a justificarse en base a sus hechos y no confiaron plenamente en base a la obra de Jesucristo. Pero mucha atención en lo que quiero decir, por favor, para que no se malinterprete. Ni el libertinaje es algo positivo, ni tampoco la religiosidad barata. Ni legalismo, ni libertinaje son buenas doctrinas. Por el contrario, tanto el legalismo, hacer todo bajo la ley pensando que es pecado y obedecer mecánicamente el fundamento del Evangelio, como el libertinaje, creyendo que como somos salvos, siempre salvos según algunos, podemos deliberadamente pecar. Ni lo uno ni lo otro son posiciones sanas para el creyente. Estos extremos son peligrosos. Hay que ir al equilibrio. Y el equilibrio es entender que la fe en Cristo nos ha capacitado para estar ahora en condición de hijos de Dios, en un nuevo estado, en una nueva posición, con el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos va guiando y nos va haciendo crecer, y que no necesitamos una señal en la carne, no necesitamos nuevamente volver a los rituales religiosos para sentirnos justificados, para sentirnos confiados. No. De todas maneras, para evitar un libertinaje debemos vivir acorde a lo que la Escritura enseña, para guardar un testimonio y poder crecer en nuestra relación continua con el Espíritu Santo, para ser formados a la imagen del Señor Jesucristo. Es por eso que el apóstol cierra estos dos versículos siguientes, el 4 y el 5, diciendo: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿Para qué entonces quieren volver allá, si no ha sido fácil el camino hasta acá? En el caminar del Evangelio se sufre, por supuesto, pero no se compara con el gozo futuro. Pero hay algunos que quieren volverse atrás y apoyarse en las obras y ya no depender de la gracia. Y el versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta a todas luces es: por la fe. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Romanos 1, 17. El justo por la fe
vivirá. A modo de conclusión y consejería, cada tanto podemos tender a cometer el error de los hermanos de Galacia, pensando que hay otra forma de vivir el Evangelio. Cada tanto de repente igual pueden llegar a nuestros oídos doctrinas seductoras que van a ser como el flautín de aquel encantador de serpientes. Pero no cometamos el error de los hermanos de Galacia, dado que la consejería de Pablo es clara y precisa. Debemos mantenernos en obediencia al sano mensaje del Evangelio, que Cristo fue crucificado por nuestra causa y gracias a Él hemos sido justificados, nuestros pecados perdonados por medio de la fe y en la activación de la gracia. Hoy por hoy somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo y Cristo se va formando en nosotros para vida eterna. ¿Podremos agregar alguna obra a esto? La respuesta es no. Solamente vivir un evangelio equilibrado, sano y obedeciendo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.